¿Es normal el miedo en los niños? Pues vamos a ver, primeramente. Fíjate muy bien lo que aquí, en este libro, incluso lo tengo aquí. Luego han de pensar que yo me lo saco en la manga, ¿verdad? Por ejemplo, El poder de la inteligencia emocional, guía para padres, educadores y tutores. Así como tengo, bueno, muchos libros que me han ayudado pues a la formación de mi hija y la propia, por supuesto, como madre. Y me eché un clavado ahí porque yo recordaba que me ayudó mucho este libro, bueno, y especialmente esto del miedo con mi hija cuando estaba muy pequeña. Vamos a ver, miren, de los 0 años a los 18 meses es natural que los niños le teman a la oscuridad, a los extraños, a la soledad, al ruido y a la falta de apoyo. Esto porque empiezan a haber ajustes en su desarrollo mental, por supuesto, emocional. Esto debe estar reforzado en esta etapa, aunque papá y mamá estén cerca de ellos y les hagan saber seguridad a la hora de apagar la luz, pues cuando se van a acostar, por ejemplo, eh, puede también, ¿por qué no?, los papás reforzar ese miedo que tienen a los extraños. Un bebito, tú cargas un bebé que no es tuyo muchas veces, ¿verdad? Hay unos bebés que no, pero cuando te dan un bebé que no es tuyo, el bebé te huele y ya en algunos meses más adelante te ve y eres un extraño y entonces le da miedo. Es normal y llora, ¿no? Clásico que te pasan al bebé y empieza a llorar y dices: "Ay, no quiere conmigo, ¿no? Le doy miedo". Pues sí, sí es miedo a los extraños. A los ruidos un poco ruidos, súbitos, pues también, a la falta de apoyo, cuando se sienten que papá y mamá no están ahí cerca, porque recuerda que a esta edad todavía, eh, los niños con la mamá se siente que son parte de ellos. No se ven aún como individuos, como personas. Entonces es mi mamá me pertenece, yo le pertenezco, somos una sola cosa. Por lo tanto, esta falta de apoyo cuando se sienten vulnerables, pues les da miedo. Esto es más o menos entre los 0 años a los 18 meses. De los 3 años a los 5 es común que empiecen a tener miedo a la separación, al rechazo, al abandono y a los movimientos súbitos. Esto de la separación también es normal y depende mucho de papá y mamá o de las personas que así están con ellos, que les doten de seguridad necesaria y que vean que no van a ser abandonados. Es cuando más, si tú te percatas, los niños lloran al ver a papá irse, ¿no? A la mamá irse, ¡no! Y hacen, bueno, de verdad como si se acabara el mundo, lloran y lloran. Entonces, es muy común este miedo. A ser rechazados por la propia familia es bien importante que no se sientan así. Fíjate que ahora que estoy dando el curso de primeros auxilios para la ansiedad, nos hemos dado cuenta que en esta etapa, cuando existe el rechazo por parte de papá y mamá, precisamente a esta edad, se van quedando secuelas y una herida muy profunda de rechazo. Y entonces, este miedo constante a ser rechazados, aunque después papá y mamá nos acojan y luego otra vez nos rechacen por situaciones diversas, porque no comiste bien, porque no te portaste bien, porque, etcétera. Bueno, este tipo de situaciones como que te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, eso genera ansiedad y son secuelas que se van quedando de miedo, de terror en el futuro. Y ya después hay situaciones que nos despiertan, así como si eh, si prendiéramos un switch en nosotros, diferentes eventos que nos hacen sentir ese mismo miedo de rechazo y de abandono. Entonces, es muy importante que, bueno, esto es natural a esta edad, es muy común,
Vaya, no es de escandalizarse, ¿no? Que mi hijo tiene miedo, no, y cálmate, y que no llores, y no, contención y seguridad de nuestros hijos en estas etapas. Ya sabes que es normal, pero no eh, simplemente dejarlo, es como es normal el miedo, pues no le digo nada. No, es darles contención y ver que eso que anticipan o ese miedo, pues no es real, ¿no? De los 6 a los 11 años es común que los niños teman así a que fracasen escolarmente, a hacer el ridículo, a la enfermedad, a la pérdida de fortuna y a la muerte. En esta etapa de la infancia es común que los niños sueñen cosas fantásticas, ¿no? Que vuelan y que hacen, sí, pero así como eso, también cosas fantásticas, pero negativas, que papá o mamá mueren, que hacen el ridículo en el salón de clases, que reprueban alguna materia o que la maestra lo rechaza porque no son buenos estudiantes. Eh, y repito, a la muerte, y no necesariamente a la propia, sino a la muerte de papá o mamá. Llegan a tener estos sueños porque son miedos muy reales para el desarrollo que están viviendo. Ujú. Contención y seguridad de tu parte, teniendo en cuenta esta información. De los, aquí me faltó y me falló, no es de los 6 años, aquí ya no puedo corregirlo, es de los 11 años a los 16. Una vez lo corrijo porque, miren, y así nos vamos. Bueno, de los 11 años a los 16, ya me pasé, caray. ¿Qué pasa? En esta época, pues son preadolescentes o adolescentes. ¿Y cuál es su peor miedo? A ser diferentes física, social e intelectualmente. Miedo a quedar mal, también a hacer el ridículo. Y bueno, vas a decir, ok, esta información me ayuda mucho, pero ¿qué pasa cuando este miedo ya, no sé, tú me estás diciendo que de 0 a los 18 meses tienen miedo a la oscuridad, pero este miedo a la oscuridad ya tiene 5, ya tiene 11, ya tiene 15, ¿qué pasa? Bueno, primeramente, eh, aquí se ve que no le has dado cierta contención, seguridad a esto del miedo en las noches. Cada vez, como experiencia te lo digo, que iba yo a acostar a mi hija, apagaba la luz y llegaba yo, le acariciaba la cabeza, le contaba el cuento, eh, casi inmediatamente, bueno, esto estaba muy chiquita, desde el año tal vez, hasta los 3 4 años, cada vez que la acostaba, yo me quedaba rezando el rosario con ella. Bueno, Eren, mira, pero es que tú tenías mucho tiempo, tú podías. Bueno, digamos que no rezas el rosario, pero todas las noches ella me oía rezar. Puedes hacerlo con ella o aparte, con tus hijos o aparte, que te escuchen ahí con la luz apagada. Llegó el momento en la edad de mi hija que me decía: "Mamá, es que me da miedo, prende la luz". Digo: "¿Por qué te da miedo? Estoy aquí y acabamos de rezar. Vamos a hablarle a la Virgen María y a los ángeles". Y les hablábamos, ¿no? De cualquier manera, si sigues teniendo miedo, voy a dejar un poco abierta la puerta y yo estoy aquí. ¿O quieres que me vaya? No, no te vayas. Bueno, me quedo aquí un rato, pero me tengo que ir a trabajar. Me refiero a trabajar porque yo trabajaba ahí en casa igual con mis investigaciones y todo. Y me decía, sí, está bien. Entonces yo me quedaba un rato más con ella, tal vez no dormía inmediatamente y después le decía, ya me tengo que ir. ¿Estás bien? Sí, pero ya en ese momento ni la abandoné, ni la dejé a su suerte, etcétera. Otra de las cosas bien importantes es que no puedes permitir que a su corta edad, con un desarrollo emocional muy primario, empiecen a ver en televisión, en videos, cosas en las cuales no están preparados. Para ti pueden ser cosas absurdas, estúpidas,
etcétera, los juegos diabólicos, el muñeco diabólico Chucky, Halloween, no, es que aparte ya eso ni da miedo, y entonces dejo a mi hijo de 3 años, 4 años, sentarse al lado de mí y verlo. La música, el color, aunque ellos no entiendan todavía muchas cosas, el color, el tono de voz, etcétera, todo esto genera un ambiente precisamente ideal para que la psique del ser humano le provoque un miedo, si no, imagínate, sería pues muy complicado hacer películas de terror o de miedo. Si tú empiezas a acercar este tipo de contenidos a ellos, le van a tener miedo a todo, aunque aparentemente puedan ver películas horribles y no temer y en la noche dormir bien, esto despierta temores muy profundos en ellos. Podríamos hablar de cualquiera de estos que menciono y además, lo creas o no, esto lo repito continuamente. El hecho de que tú creas en una realidad espiritual o no, no significa que no exista. Si tú no crees o no conoces la ley de la gravedad o nunca te la enseñaron, no significa que no exista. Por lo tanto, también este tipo de películas y contenidos perversos que acercamos a nuestros hijos tienen situaciones que afectan la espiritualidad de nuestros hijos, porque incluso, y esto lo sabemos, libros lo dicen, tengo ahí varios libros, 3 tomos del Anticristo, 1, 2, 3, 4, en donde se aseguran que productores cinematográficos recurren a satánicos para ambientar el lugar, la escena, incluso hasta sacerdotes católicos, en donde les preguntan qué hacen los demonios cuando ellos van a exorcizar a alguna persona y entonces realmente pues, se involucran bien y ponen todos los aspectos necesarios para crear un ambiente real, precisamente de terror, y más que terror, pues de estas situaciones espirituales. Anabel, El Conjuro, bueno, El Cementerio Maldito, tantas, tantas, tantas películas, ¿no? No están preparados tus hijos emocionalmente para ciertos contenidos de terror, de violencia, de contenido sexual, aunque no sea explícito, puede ser implícito. Es que no lo entienden, hay palabras que no entienden y entonces no importa, sí importa. Todo ello va mermando su seguridad y su desarrollo incluso psicosocial, va a tener un desajuste. Ten mucho cuidado con los contenidos que ven. De verdad, no lo eches en saco roto. No es, no es casualidad que los niños luego no estén, pues no tengan una seguridad y además, no nada más en el mundo, sino en nosotros como padres, porque no les hemos acercado esa seguridad, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Por eso temen los niños y ya decimos que algunas cosas son naturales en algunas partes o desarrollo de ellos y en otras, pues definitivamente no, ¿verdad?